reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo, pisando las hojas del otoño. He hecho un homenaje al otoño toda esta semana, ya que a poquito es mi estación preferida. Ahí se escuchan los sonidos de las bandurrias, los queltehue. Uno diría, el jardinero de este jardín, el conductor, va a escoger un tema para relajarse, para entrar el fin de semana. Y lamentablemente no sé por qué, porque las cosas se me cruzan. Dije, no, yo necesito invitar a un economista serio a mi jardín, a que me explique y nos explique cuál es el escenario en que estamos. Porque viene una cuenta pública y al final de la cuenta pública aparece un gobierno solicitando un aumento, un dinero muy vasto, 6.200 millones de dólares, porque se habría encontrado con malos cálculos del gobierno anterior, con un déficit, con un vacío, con un hoyo, no sé cómo llamarlo. Y claro, eso fue como un balde de agua fría. Teníamos la cuenta pública que nos orientaba hacia adelante, a lo que venía, y ¡pum!, ya aparece esta noticia, que creo que no sé si le ha dado toda la importancia y las implicancias que tiene, y que además haría inevitable que Chile sobrepasase el umbral crítico del 45% del PIB. ¿La gente en la calle entenderá esto? Ustedes que nos están escuchando, ¿entenderán todo esto, las implicaciones que esto tiene? La economía es una de las disciplinas, creo yo, más fascinantes. Y yo siempre he creído que la economía es una disciplina humanista también, porque hay pensamiento en la economía. Y por eso que invité al jardín, porque quiero por lo menos el fin de semana irme con las ideas claras, ¿no? De qué está pasando en mi país, un país que yo siempre he creído que es un país serio. Uno siempre en una parte uno dice, sí, a pesar de todos los problemas que tenemos, somos serios, hemos hecho las cosas bien, hay un orden, las cuentas fiscales están bien, y de repente aparecen estos hoyos negros, como en la astronomía, ¿sí? Y uno quiere explicárselo y entender qué hemos hecho mal, qué es lo que tenemos que hacer de verdad, qué va a hacer el gobierno para poder cumplir lo que está prometiendo y lo que está negociando además hoy día en el Senado, ¿no? Matías Acevedo es economista, profesor adjunto de la Universidad de los Andes, ha sido director y es director de empresas, consultor internacional y, muy importante, ex director de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera. Se ha hecho famoso ese cargo de la dirección de presupuesto a propósito de la directora de presupuesto del ministro Marcel en el gobierno anterior, tan cuestionada. Matías, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. No, encantado, Cristian, de estar acá y aprovechar esta tarde para poder reflexionar un poco, más allá de los números, de qué es lo que nos está pasando, porque muchas veces los números hablan. Y eso es un poco la idea de poder explicarle a la gente en forma sencilla qué nos dicen las cifras fiscales. Ya, ¿qué nos hablan primero los números de... A ver, ¿qué nos dicen de errores de cálculos cometidos aparentemente? No sé, ¿se pueden cometer esos errores de cálculo así que en forma tan flagrante? ¿Por qué ocurren? ¿Los vio el ministro, el director de presupuesto anterior? ¿Lo miraron, se dieron cuenta, no se dieron cuenta, lo escondieron? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se explica lo que acaba de estallar como una verdadera bomba? Encuentro, yo no sé, yo lo encuentro una bomba. A lo mejor soy alarmista porque no, como no soy economista, pero tal vez tú lo ves con mayor serenidad. Sí, mira, cuando me tocó asumir como director de presupuesto, yo llevaba ya un tiempo trabajando en la dirección de presupuesto. ¿En el gobierno de Sebastián En Piñera? el gobierno 2. Dos, ya. Y yo cuando entré al Ministerio de Hacienda me imaginaba que la política fiscal era como un ejercicio de planilla Excel, digamos, donde uno cierto, cuantificaba los ingresos, los gastos, la diferencia entre ingresos y gastos. En el último tiempo en Chile la hemos estado financiando con deuda.
y por lo tanto era netamente cuantitativo. Pero después cuando me tocó asumir justamente en medio del estallido social, y después, posteriormente, me tocó la pandemia, entendí que la política fiscal era mucho más que eso. Y hay un economista austriaco que se llama Schumpeter, Schumpeter, famoso Schumpeter. muy Sí. famoso, que dice una frase que a mí por lo menos me refleja mucho y que para entender la política fiscal, y creo que la gente nos va a entender muy bien, decía algo así como: el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social, el tipo de sociedad que quieren construir, todo eso y mucho más está escrito en su historia fiscal. Oye, pero qué buena frase. No, me la tienes que regalar. A ver, profundicemos en esa frase. Se la traje. Interesantísimo. Se la traje. Un regalo, una joya. A ver, veamos, Se la profundicemos. traje porque para mí fue un antes y un después de la política fiscal. El entender cómo, bueno, es cosa de mirar para que la gente también nos pueda entender muy bien, es cosa de mirar en las crisis, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en las crisis, ¿no es cierto? Los estados, ¿no es cierto?, sacan todos sus ahorros, se endeudan, ¿no es cierto? Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasó en este periodo donde la deuda aumentó? Bueno, tuvimos una crisis, ¿no es cierto? Y también este último tiempo, y volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo para lograr hacer lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que hace mucho tiempo, hace más de 15 años, estamos gastando más de los ingresos que tenemos. Y llevado a las palabras de Schumpeter, hemos tomado la decisión como sociedad de pasarle ese costo a las generaciones futuras. De tirar la pelota para adelante. Porque eso se llama endeudamiento. Cuando uno, en la familia, ¿no es cierto?, tiene más gastos de los ingresos que tiene, ¿no es cierto?, pide un crédito. En el Estado, los políticos, que son finalmente los que toman las decisiones fiscales, deciden traspasarle ese costo a las generaciones futuras. Porque dicen, la deuda que estoy tomando, páguenla ustedes a futuro, porque yo hoy día no soy capaz de ponerme de acuerdo en la política para definir ya sea más fuentes de recaudación e ingreso o hacer los ajustes de gasto que tengo que realizar para equilibrar las cuentas fiscales. Esa es la decisión que hay, ese es el trasfondo de lo que hoy día nos está pasando en nuestra política. Y muchas de las cosas, yo he escuchado varias veces, en varias oportunidades tu programa, donde hablan de la fragmentación política, Sí. hablan La de balcanización de la política. la balcanización de la política y de todos los fenómenos que nos están ocurriendo, una sociedad, ¿no es cierto?, más empoderada, ¿no es cierto?, en las redes sociales, que nos pide que las demandas son inmediatas, y todo eso es lo que se está reflejando en la política fiscal hoy día. No nos logramos poner de acuerdo en el Parlamento cuando tenemos que hacer un ajuste del gasto y ajustar los gastos a los ingresos que tenemos, porque inmediatamente salen los grupos de interés y dicen, no, pero ¿cómo le van a ajustar a la educación, Y ahí, a la pero salud, hubo un etcétera? momento en Chile, un periodo en que hubo un acuerdo y parecía que esto estaba dado y era parte ya de la cultura y funcionamos así como país. Y eso era un ejemplo a nivel mundial, latinoamericano, etcétera, ¿no? Bueno, de nuevo, volvamos a Schumpeter. En ese momento, fíjate que esa política que estaba menos fragmentada, habían dos grandes bloques, ¿no es cierto?, se podía poner de acuerdo, ¿no es cierto?, en cómo el gasto tenía que crecer. Fíjate que hay unas cosas que que uno los mira y dice, pero ¿cómo lo lograron? En el boom del cobre, en los años 97, 96, ahorramos más de 12.000 millones de dólares, cuando los gobiernos de la Concertación podrían haberse gastado esos recursos en un montón de necesidades sociales. Oye, pero si me acuerdo una entrevista que le hicieron a Andrés Velasco en un programa en que dice, bueno, ¿y por qué no abre la billetera si ya tiene todo esto guardado, ahorrado? Y un Andrés Velasco mesurado, medido y explicando por qué no iba a gastarse aquello, digamos. Pero fíjate la parte interesante, porque ellos, y estoy hablando de la Concertación, ellos tenían la misión de mostrar que eran capaces de ser responsables Y fiscalmente. yo creo que ahí hay a ver, esto se explica porque es una generación que sufrió un trauma histórico de una izquierda que sufrió una derrota dolorosa y que no quería por ningún momento que se volviera a repetir ese escenario y que quedaran ellos como los autores del, no sé, el caos económico, social,
¿no es cierto? Y yo creo que eso explica en lo profundo. Por supuesto, y de nuevo volvemos a Schumpeter, ¿no es cierto? Empezamos a explicar por qué en ese minuto no hablamos de déficit fiscal, Cristian, hablamos de superávit estructural. Es una cuestión que hoy día parece de otro planeta. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viviendo hoy día refleja en la política fiscal y en todos estos desencuentros que hemos tenido en el último tiempo, de si se pueden hacer recortes. Fíjate que hemos tratado de aumentar los ingresos fiscales a través de reformas tributarias sucesivas, no solamente la más emblemática, que fue la de Ministro Arena. El del ministro Arena. Y no ha ido mal. Y no ha ido mal porque nosotros somos una economía abierta al mundo y los capitales, cuando ven que no son competitivos en este país, se van a buscar rentabilidad a otros lados. Y esa es la gracia que tiene, ¿no es cierto?, nuestra economía, ¿no es cierto?, que cuando nosotros somos atractivos, entran con la misma velocidad, pero cuando no dejamos de serlo, salen con la misma velocidad, digamos. Entonces, lo que nos ha pasado es que hemos intentado, ¿no es cierto?, aumentar los ingresos y también hemos intentado ajustar los gastos y la política no nos ha dejado. Fíjate que lo que está pasando, yo lo dije durante la campaña varias veces, y me llevé varias críticas de gente de mi sector que me decía, pero ¿cómo dices que no se pueden? Yo no estoy diciendo que no se puedan ajustar los gastos. Yo lo que estoy diciendo es que la política, fíjense, yo le voy a decir, van a ser los ministros de Estado, los primeros que van a estar en contra de los ajustes fiscales. Y decían, pero ¿cómo? Bueno, si ya así ha los sido. Ministros de Estado son los jefes de campaña. Y así ha sido. Y así ha sido. Y así ha sido. Esa es la política, eso es lo que nos dice Schumpeter en esa reflexión, digamos. Oye, Matías, tú decías que hoy día se tira el problema para adelante, ¿no es cierto? La deuda, el déficit, etcétera. Y no hay un costo reputacional para aquellos que hacen aquello. Es decir, me imagino que en el medio de los economistas y todo queda como una mancha haber hecho aquello. Eso ya no es tal, ya no existe. Es como que pasan olímpicos, digamos, después de haber hecho lo que hicieron. Mira, a mí me toca, por mi trabajo, de repente asesorar a algunos países tan menos desarrollados que Chile, pero cuando uno hace esa economía y los gobiernos no cumplen sus promesas, el mercado los castiga. ¿Y cómo los castiga? O les da menos acceso al financiamiento o les sube el costo de financiamiento. La deuda le cobra, ¿no es cierto?, una tasa de interés más cara, ¿no es cierto? Como también lo hacen, ¿no es cierto?, las instituciones financieras cuando distinguen entre los buenos y los malos pagadores. Y nosotros hoy día estamos en una trampa porque el mercado todavía no nos castiga por incumplimientos reiterados en... ¿Y por qué no nos castiga? Es como que nos quedó el impulso de lo anterior del periodo bueno, digamos. Porque todavía tenemos, ¿no es cierto?, esto es cuando uno se portaba mal en el colegio y decía, ya, da lo mismo que lo que haga, siempre el culpable va a ser Acevedo, el que está... ¿no es cierto? Claro. Y pasa justamente lo contrario, ¿no es cierto? Pero si Chile siempre ha sido un buen alumno, en algún momento Chile va a recapacitar y va a volver. Ya, pero ¿hasta cuándo nos va a soportar el mercado? Y esa es la esto? pregunta, ¿Ya? ¿hasta cuándo nos va a soportar? Ya. Y yo creo que ya estamos llegando a un punto en el cual... Hay una línea roja. Hay una línea, el límite que tú mencionabas al principio de deuda prudente, que en una familia es lo que ellos creen, ¿no es cierto?, en su grupo familiar, que es lo máximo que se pueden endeudar, porque si no, no les va a dar la caja, ¿no es cierto? Eso mismo hace el gobierno, ¿no es cierto?, obviamente en otra dimensión, y ese límite nos permite, ¿no es cierto?, mantenernos, porque nosotros somos una economía abierta, estamos vulnerables a crisis, no solamente externas, guerras, la guerra en Medio Oriente, que hoy día nos está afectando el precio del Y petróleo. pueden haber otras guerras en el futuro. Y el escenario geopolítico está más incierto que nunca. Por supuesto. Y además, Cristian, nosotros somos un país, ¿no es cierto?, que estamos sujetos a desastres naturales, terremotos, ¿no es cierto?, incendios, etcétera. Entonces, vivimos en emergencia. Eso es lo que nos dicen los organismos internacionales cuando nos dicen su límite de deuda prudente es un 45%. Yo me estoy guardando un colchón, porque yo sé que usted va a tener algún evento que le va a significar, ¿no es cierto?, recurrir a estos recursos adicionales, y por lo tanto tiene que guardarse eso. Ya. Y ese es el límite, y por eso se fija ese límite. Y te iba a hacer una pregunta derecha. ¿Es inevitable
con las condiciones actuales, con todo el escenario que estás describiendo, con el plan de reconstrucción, que Chile supere ese umbral de 45% a pesar del PIB, de lo que dice el ministro Quirós, de que él cree que va a poder lograr ajustarse a eso? O sea, es seguro que lo vamos a pasar. Ya. Y por lo tanto hoy día... O sea, Quirós está mintiendo entonces. No decir eso. Lo que pasa es que... Para provocar un poco, para provocarte un poco. No, yo creo que lo que hacen los ministros de Hacienda, ¿no es cierto? A ver, Transmitir serenidad. a ver, todo esto, Cristian, es nuevo. Sí. Hace 3 semanas atrás, yo me acuerdo de haber escrito una columna que decía que podíamos pasarnos del 45%, pero la idea es que después, ¿no es cierto?, vayamos convergiendo y vayamos teniendo un límite, una deuda menor que eso. Pero conocimos la realidad fiscal, ¿no es cierto?, donde se encerraron las proyecciones de deuda, no solamente estos 6.000 millones adicionales, sino que se corrigieron las proyecciones que había hecho la administración anterior. Y solamente, y aquí no estamos hablando con ningún proyecto adicional de reconstrucción de nada, ya estamos pasando el límite de 45% a fines del 2030. Ahí tengo 2 preguntas. ¿Qué pasó para que nos encontráramos con este hoyo? A ver, ¿qué pasó con las autoridades que habían antes? ¿No lo vieron, lo escondieron? Tú fuiste jefe de presupuesto, o sea, conoces cómo funciona esto. Dinos la firme. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que ocurrió fue que se encontraron, quizás no el primer año, porque el primer año fue el boom del litio, ¿te acuerdas? Que se llenaron de recursos, Sí. les sobró plata, de hecho el gasto aumentó 7%. Pero empezaron a asumir una realidad donde los ingresos fiscales no se recuperaron al nivel que ellos pensaban que se iban a recuperar. Hicieron una proyección que no correspondió a la Que no realidad. correspondía. Y cuando lo contrataron, y esto no estoy hablando de intencionalidad, lo dijo el mismo ex ministro Marcel, dijo, cuando yo lo criticaba particularmente, le decía, pero ministro, si usted creó la regla dice que usted puede gastar en base a los ingresos que tiene. Si tiene menos ingresos, tiene que gastar menos. Entonces, la respuesta de él fue, bueno, entonces el gasto no debió crecer durante la administración anterior. Y yo le respondí, por supuesto, esa es la respuesta, pero ellos pensaban que eso no era una buena política, digamos, y por lo tanto, más allá de que los ingresos, ¿no es cierto?, no estuvieron reflejando la realidad fiscal, gastaron más de lo que se debía. Y de hecho, una de las cosas que ellos mismos resaltaban, decían, pero si el gasto está creciendo a una tasa, ¿qué es la tasa? La menor tasa de los últimos 30 años. Pero el problema es que los ingresos se desplomaron. Entonces, en el fondo, da lo mismo. O sea, da lo mismo. Si tú puedes ser responsable, tú puedes mostrar ese sello de responsabilidad, pero si los ingresos se te cayeron en el doble, ¿ya? Y, oye, no puedes seguir gastando lo que tiene. Y no quisieron hacer el ajuste del gasto que necesitaban hacer. ¿Cuál es tu juicio sobre María Marcel como ministro de Hacienda? Hoy día, con todo lo que hemos visto y lo que ha pasado, ¿se te cayó? ¿Se te dejó de ser una persona seria? Algunos que lo han criticado fuertemente, otros lo rescatan. A ver, ¿cuál es tu mirada? Yo creo que fue un buen presidente del Banco Central, un buen director de presupuesto, hizo una muy buena negociación en la reforma de pensiones y quedó al debe en materia fiscal. Ahí se extravió. Yeah. Y se extravió básicamente por lo que te digo, porque para ellos no era una opción recortar el gasto. Y además, entre otras cosas, Cristian, porque cuando tú recortas el gasto a los ingresos que tienes, eso tiene un impacto en el crecimiento económico. Y el nivel de magnitud del recorte que él tenía que hacer, le podía significar que el gobierno anterior, el promedio del crecimiento fuera por lejos el más bajo desde el retorno a la democracia. Entonces, no tenía ningún incentivo por ningún lado. Primero porque no creían, ellos creen en un Estado más grande, ¿no es cierto?, proveyendo más bienes y servicios, y además, ¿no es cierto?, eso tenía un impacto en crecimiento, que lo dijo ahora el Banco Central justo cuando viene el recorte que anunció el ministro Quirós. Oye, a ver, hablemos de la cuenta pública, hablemos del plan de reconstrucción que se está haciendo en el Senado. Esta meta de crecimiento del 4% del ministro Quirós es posible, es viable. La reducción del desempleo al 6%, recuperar ni más ni menos que 300.000 empleos. El ajuste fiscal profundo, algunos hablan de las consecuencias que va a tener incluso el crecimiento. ¿Cuál es tu mirada de este plan? ¿Qué es lo que tú
mantendrías? ¿Qué es lo que tú modificarías? ¿Qué es lo que tú negociarías en el Senado? ¿Cómo lo ves? Mira, respecto a la ambición de crecer al 4%, bienvenida, ¿no es cierto? Como ambición. Como ambición, ¿no es Ya, cierto? pero ¿es viable? ¿Es posible en en el contexto que estamos, en la realidad que... Es difícil, lo han logrado países en el pasado con nuestro mismo ingreso per cápita, Ya. pero es una meta difícil de alcanzar. Exigente, difícil de alcanzar, pero es bueno que nos pongamos metas exigentes. Y ahí no pecamos ni venial, porque creer, ¿no es cierto?, y pensar, ¿no es cierto?, y transmitir que podemos crecer al 4%, finalmente, ¿no es cierto?, nos vamos todos convenciendo que podemos hacer más y que este proyecto de reconstrucción, yo lo dije la semana pasada, quedó corto ya. Porque si queremos crecer al 4% tenemos que hacer más que esto. Entonces, ¿Más qué? Más cosas. Por ejemplo, no hay nada en particular de reforma estructural en el mercado del trabajo. Ya. Si en el mercado del trabajo, la flexibilidad hoy día es vista, ¿no es cierto?, como pérdida de derechos de los trabajadores. Sí, Cuando la ahí hay gente un hoy, punto. cuando la gente hoy día quiere, Cristian, también Pero ahí más oportunidades. ha transado hasta la derecha, ha transado en eso, ¿no? Finalmente ha terminado avalando aquellas medidas, como varias leyes, no voy a nombrarlas, que han rigidizado el tema laboral. Efectivamente. Y eso es parte, ¿no es cierto?, volviendo a nuestra reflexión inicial, ¿no es cierto?, bueno, eso es parte de la política, ¿no es cierto?, se ha ido, por ejemplo, en el tema de las 40 horas. Es deseable, al igual que crecer al 4%, trabajar menos, digamos. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no Lógico. quiere eso para sus habitantes? Sí. Pero esa ley, el compromiso, era que iba a venir acompañado de una agenda de productividad agresiva. Ujú. Y la ley se aprobó y la agenda ¿Dónde está la productividad agenda? no llegó. No llegó, Entonces, no. nos quedamos de Chuta. nuevo atrás, y por eso los empresarios, no es porque quieran que los trabajadores los quieran explotar y trabajar más, dicen, perfecto, ya nos comprometimos con esa meta, pero moderemos la transición para que esto no tenga un impacto en la economía, porque al final, ¿quiénes sufren, Cristiano? Los jóvenes, los que están entrando ya al Eso. mercado laboral. No, sí, es impresionante. Uno no ve, lo conversa incluso con los hijos, con los jóvenes que están Que trabajando. camina en el jardín Sí. tantas veces en la Sí. semana. Entonces, ellos son los que hoy día tienen menos Bueno, y las oportunidades. mujeres. Y por supuesto, y lo otro son las mujeres, que no tienen nada que no tiene necesariamente que ver con la salacuna, la salacuna universal, porque además eso para mí es una ofensa para las mujeres, porque aquí hoy día estamos en un mundo de corresponsabilidad, ¿no es cierto? Pero tiene que ver mucho más, ¿no es cierto?, con la capacitación, con la flexibilidad. Quizás alguien quiere trabajar media jornada y hoy día no se puede flexibilizar en distintas tareas porque la legislación, ¿no es cierto?, te exige, ¿no es cierto?, cumplir ciertas normativas, y eso es parte de las cosas que nosotros tenemos que avanzar. En los tratados comerciales, mira, yo me acordaba el otro día, esta parte te va a gustar. Me acordaba cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y me acuerdo de una escena, siendo estudiante, una escena bien particular, donde los gringos en el fondo no querían cerrar con Chile. Porque cerrar, la verdad que éramos muy pocos los países los que teníamos un tratado de libre comercio. Y para Estados Unidos, yo después lo entendí viviendo allá, Chile era muy importante no por el comercio, sino por una razón geopolítica. Porque ellos querían mostrarle al mundo o a Latinoamérica que países como Chile, ellos son los que quieren ver, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, y que ellos están dispuestos Era como premiar. a premiar a Chile, Claro. y darle un ejemplo al resto de la región. Pero se pusieron chúcaros al final, como ellos son, digamos. Al final ellos tienen el Sartén por el mango. sartén por el mango. Y me acuerdo que en ese minuto Nicolás Izaguirre me podrá corregir si estoy diciendo algo que no es tan correcto, pero se tomó un avión y partió con todo su equipo de Hacienda, los negociadores. Se sentó con los gringos y les dijo, miren, nosotros estudiamos en las mismas universidades que ustedes. Así que no nos vengan a ningunear de que nos empiezan a enseñar que el libre comercio, que esto. De aquí tenemos que salir a un acuerdo. Yo en 5 días más tengo que estar en Chile, así que de aquí tenemos 5 días para salir a un acuerdo. Y en 5 días lograron un acuerdo, después de largos años de negociación. Esa actitud Es la que se necesita. es la que necesitamos, ¿no es cierto?, para hacer lo mismo con India, y instalarnos allá y no movernos desde allá hasta que... No, es que India no tiene tratados comerciales. No. importa. Chile va a ser el primero Hay que tener convicciones. y hay que tener convicciones. Sí, y por eso favor. nos falta. Nos faltan convicciones, nos faltan líderes con convicciones. Exactamente. Matías, nos queda poco tiempo y tengo yo una pregunta, voy a tener que invitar de nuevo al jardín, Encantado. ¿ya? A usar de tu buena voluntad y tu buena disposición. Te pregunto, el ajuste fiscal, a ver, dentro del plan, ¿dónde ves tú peligros?
este ajuste que muchos economistas han planteado el peligro. ¿Qué piensas de este ajuste? Por ahí anoté Osvaldo Rosales cuestionó el plan, el economista ya. Era que no, digamos. Mientras la deuda crece, bueno, en fin, el crecimiento disminuye. Bueno, ¿cuál es tu...? Mira, yo creo que en el contexto de este proyecto de reconstrucción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una realidad fiscal que la sinceramos, ¿no es cierto? Es más frágil de la que pensamos cuando se presentó el proyecto de ley. Eso es un dato, digamos. Y en ese contexto, yo creo que el proyecto de ley tiene cosas que no generan impacto fiscal, como por ejemplo el tema de los permisos, etcétera. Pero hay otras cosas, ¿no es cierto?, que son más caras en términos económicos, menos costo efectivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de moderar esas, por ejemplo, el crédito tributario del empleo, que es necesario, pero es una medida cara. Cuesta 1.400 millones de dólares. Con 300 millones de dólares solucionamos el problema de la sala cuna y no estamos gastando 1.400 en una sola medida. Entonces, yo creo que lo que tiene que pasar acá en la discusión en el Senado es que, dada la situación fiscal, algunas de estas medidas se tengan que moderar para no seguir, porque la apuesta era, ¿no es cierto?, aumentamos un poquito el déficit, pero después vamos a tener crecimiento. Pero ahora tenemos un punto de partida más frágil, entonces tenemos que ser un poquito más conservadores en eso. Y además, Cristian, que una vez que se apruebe esta ley de reconstrucción, ¿no es cierto?, tengamos una propuesta de una reforma laboral, ¿no es cierto?, que sea agresiva, en el buen sentido de la palabra. Va a ser difícil en hacer negociaciones. Es difícil, pero bueno, si tienen los votos para aprobar el proyecto de reconstrucción, ¿por qué no tener los votos para aprobar una buena reforma laboral? Y lo mismo, seguir avanzando en tratados comerciales y en la modernización del Estado, que en todos los gobiernos, ¿no es cierto?, nos llenamos de diagnósticos, pero finalmente no terminan en nada concreto. Yo te quiero agradecer, Matías, tu explicación tan pedagógica, tan clara. Quedaron muchos temas en el tintero, por eso tenés que invitarte absolutamente a seguir conversando en el jardín. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto del gobierno de Sebastián Piñera II, economista, profesor adjunto de la Universidad de los Andes. Cerremos esta conversación con esa frase, para que todos la copien, que la encuentro extraordinaria, de Schumpeter, que muestra que la economía, los números que nos parecen tan lejanos y tan abstractos, tienen mucho que ver con nuestro ser más profundo, con lo que somos como país, como cultura, como todos, ¿no? Con lo que somos. Así es, así es. Y decía así como: el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social y el tipo de sociedad que quieren construir, todo eso mucho más está escrito en su historia fiscal. En su historia fiscal está escrito algo profundo de nosotros mismos. Muchas gracias, Matías, por esta conversación. Muchas gracias, Cristian. Quiero aquí hacerle un pequeño homenaje a una artista franco-iraní que acaba de fallecer en Francia, Marjane Satrapi, autora de un cómic y película famoso que se llama Persépolis. Es un cómic extraordinario, yo lo recomiendo, yo lo leí. Si quieren leer algo, una autobiografía gráfica de la historia de Irán en primera persona, de una niña que vivió la revolución iraní, que después partió de Irán al exilio, lo que vivió en Europa, etcétera. Bueno, ganó el Príncipe de Premio Asturias de Comunicación y Humanidades, y su marido había fallecido hace poco. El pueblo iraní es un pueblo muy sufrido, y una mujer muy sensible. No resistió la muerte de su esposo, y dicen sus amigos que murió de pena. Yo creo que la gente a veces se muere de pena. Esta autora extraordinaria, que incluso rechazó un premio importante que le había dado el gobierno francés, la Legión de Honor, por la actitud ambigua del gobierno francés con la dictadura iraní. La autobiografía Gráfolis, Persépolis, que después se convirtió en película, es realmente una belleza, es extraordinario para poder realmente conocer a fondo la historia de Irán, una historia tremenda, la historia que está sufriendo y sigue sufriendo el pueblo de Irán. Recomiendo leerla, y nos vamos a ir a la pausa con la banda sonora de la película Persépolis, compuesta por Olivier Bernet.